Estamos de nuevo cuenta el día de hoy en Cambio a Debate, un programa más de esta serie, en donde el tema central naturalmente es el asunto de la educación en México. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros un invitado especial, el profesor Martín López Ortiz, que fue en su momento un dirigente de la sección 18 del CENTE, inicialmente en la gestión del profesor Raúl Morón Orozco del 2005 al 2008 y posteriormente hasta, me parece que el 2005-2006, pues estuviste presente en las dirigencias de la sección 18 del CENTE y bueno, pues queremos agradecer tu presencia el día de hoy a este programa. Oh, muchísimas gracias, al contrario, agradecido por esta invitación que se me hace, Juan. Y bueno, pues el tema, el movimiento magisterial terminó una jornada de lucha más, se anunció la semana anterior el levantamiento del plantón y lo que se dio a llamar el paro indefinido de labores, un paro con claroscuros en todo el estado, en medio de un hermetismo que no se conocía, ¿no? Se supone que la lucha que los maestros encabezaron, su dirigencia, es una lucha de carácter popular, es decir, participa todo el pueblo, cosa que no ocurrió, pero que por lo menos en donde sabemos informó a los padres de familia los motivos de esta lucha y creo que públicamente deberían de conocerse. Y bueno, pues hasta hoy no se sabe exactamente en qué consiste lo que al final de cuentas los maestros reconocieron como logros para esta determinación de levantar el paro indefinido. No se sabe si el paro, el plantón y todas las acciones que se venían realizando se levantan por cuestiones de carácter estratégico en la lucha política, que podría ser es una causa, y el acercamiento a la terminación del ciclo escolar lleva a la dirigencia magisterial a buscar una salida al conflicto y bueno, pues finalmente deciden levantar, no sabemos en qué condiciones, pero podría ser también una retirada estratégica. El caso es que en este momento no sabemos, porque habría que decirlo también, que está en vísperas de aprobación las leyes secundarias de la reforma al artículo 3 y 73 constitucional. Se les está terminando el tiempo al Congreso para definir estas leyes secundarias y su aplicación. Se sabe ya de lo que podría venir, pero bueno, pues se acabó la presión nacional, no está en el panorama la coordinadora ya, no está Guerrero, no está Oaxaca y no está Michoacán, que fue el último. Entonces el escenario queda libre para que en estos días, cierre de ciclo escolar, los maestros están llenando boletas, llenando documentos, preparando los festivales de clausura de cursos. Y bueno, pues en medio de esta cosa se podría dar por los tiempos, por lo que marca los transitorios de la ley, podría darse una aprobación de estas leyes secundarias, ¿no?, que van a hacer aplicable la reforma constitucional. Maestro Martín López, 1989 ya llovió, inició el movimiento magisterial en Michoacán con una fuerza inusitada y con una calidad moral extraordinaria. No había nadie en el panorama de la entidad y nacional, pero sobre todo de la entidad, que no apoyara la lucha del magisterio, no solamente de dicho, sino también de hecho. Las escuelas se llenaron de solidaridad con los maestros, desde los padres de familia. Las plazas donde los maestros estaban llenas de organizaciones, de gente apoyando, y públicamente también en los medios de comunicación había un apoyo sistemático a esta lucha que emergió en el 89. De eso ya hace tiempo, pero bueno, pues se dio una segunda oleada aquí después. ¿Qué fue lo que
ha cambiado hasta hoy de esa, digamos, gesta magisterial en aquel entonces a esta fecha? ¿Qué levantó ahora y qué sostiene hoy la lucha en el magisterio? Sí, Juan, pues es una reflexión muy interesante. Habría que ver que sí hay una distancia tremenda entre la gesta de 1989 y un gran contraste con lo que hoy sucede en el movimiento magisterial. Habría que ponderar que en aquel tiempo básicamente luchamos por conciencia, luchamos porque existían la información, las condiciones, la solidaridad entre los propios compañeros para levantar demandas de tipo legítimo, que eran abrazadas por todos y que había en el ambiente una solidaridad increíble, ¿no? Que se podía extender incluso a otros niveles con los padres de familia, organizaciones y con la gente que genera opinión pública aquí en el estado y en el país. Hoy, en contraste, vemos en el caso de Michoacán y también en la Jornada Nacional una movilización desdibujada, una movilización muy gris, y esto parece que es el reflejo primero de que el movimiento magisterial se ha empezado a mover en los últimos años solamente por demandas economicistas que de alguna manera generan cierta atracción solo en el magisterio, pero socialmente no se ve reflejada la lucha del pueblo, la lucha de los padres de familia y de la sociedad. Y segundo, habría que también reconocer que en el caso de Michoacán se entra muy tarde a la jornada de lucha en comparación con Guerrero, con otros estados del país, y esto habla también de una falta de coordinación estratégica en la CENTE, y esto es preocupante porque desde luego ante la magnitud de hoy de la causa por la que se tenía que dar la lucha en este momento, se observó más bien como una tendencia hacia que el magisterio se movilizara más que por conciencia, como por obligación, y lo peor, o sea, sin la falta de la información pertinente y un plan nacional que articulara los esfuerzos de manera unitaria. Esto, bueno, yo creo que es significativo el que en este momento pareciera que el asunto que más movió al magisterio, que era la reformas al artículo 3 y 27, hayan quedado de pronto de lado y hoy no tengamos prácticamente nada, no sabemos que esto haya cambiado, se haya modificado. Decía yo hace rato, los transitorios de la reforma al artículo 3 y 27 dicen que una vez aprobado el Congreso tiene 6 meses para definir las leyes secundarias y su aplicación. Y entonces, bueno, pues estamos en el tiempo, prácticamente es este mes y unos días que quedan de julio para que el Congreso pueda aprobar. Entonces, nos parece que, bueno, pues lo más raro de todo es que en este momento es cuando ya no haya magisterio en el escenario, que vino moviéndose e incluso generando algunos eventos, exigiendo algunos eventos nacionales con los firmantes del Pacto por México, y ocurra que en este momento pues prácticamente no pase nada, ¿no? Esa es una. La otra, en el fondo lo que se menciona es la defensa de la educación pública, que es algo que naturalmente está como algo muy relevante, incluso por encima de lo que en su momento mantuvo la lucha de la CENTE, que enarbolamos desde un principio, que fueron las mejora de las condiciones
salariales y profesionales del magisterio, y por encima todavía incluso de otra de nuestras demandas centrales, que fue la recuperación del CENTE. Sabemos de la defenestración del Bester por su propio grupo, pero naturalmente que eso no implica que el CENTE esté en manos de los trabajadores. Esas siguen siendo consignas que son válidas para el magisterio, porque la caída salarial no se ha detenido, y al contrario, bueno, pues sigue en picada. Y por otro lado, bueno, pues está el CENTE intacto como un órgano de control de los trabajadores desde el Estado. Es tan así que cae su lideresa nacional, y el CENTE se cuadra ante esta acción del Estado. Entonces, ¿por qué el magisterio? ¿Por qué la dirigencia hoy? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Qué hay detrás de todo eso? Cuando, digo yo, las demandas se mantuvieron. Quiero, a ver si vamos entrándole al asunto. Es muy escabroso, pero la defensa de la educación pública realmente es el motivo, es esa la forma de defender la educación pública. ¿Qué está ocurriendo en esto, en esta retórica? ¿Es real o, como tú decías, es una obligación? Incluso podríamos decir hasta una costumbre cada año por estas fechas, en vísperas del Día del Maestro. Bueno, pues está la jornada de lucha y hay que ir a la jornada de lucha. Pero si no son estas causas, ¿cuáles serían las causas que están motivando esta movilización? Aparte de lo que tú decías, bueno, la obligación, aparte de lo que yo digo, la costumbre de cada año hay que hacer la movilización. ¿Cuáles son las causas que mueven esta lucha del magisterio? Bueno, habría que analizar a fondo qué es lo que está pasando, pero nos parece que el magisterio democrático nacional ha dejado de aprovechar coyunturas importantes que se han dado en el país. Es decir, por un lado, la caída del Bester demuestra que el magisterio democrático nacional teníamos razón desde hace muchos años de lo que estaba pasando con esta pseudolideresa. Más sin embargo, nosotros esperábamos que pudiera convocarse desde la coordinadora, no solamente a levantar una demanda que es central, el asunto de la defensa de la educación pública, sino también a la par con esta, reivindicar una demanda que es histórica en el sentido de luchar y pelear por la democratización del CENTE, y que se habría una coyuntura importante que no fue aprovechada oportunamente por la CENTE a nivel nacional. Esto es algo que llama la atención, pero me parece que lo central de toda lucha magisterial ha sido siempre la defensa de la educación pública, y el día de hoy no se alcanza a reflejar esta bandera en cuestiones muy concretas que permitan que la gente ubique que sí hay respuestas y efectos de una movilización articulada a nivel nacional. Es decir, es muy complejo que se levante una bandera tan noble como esta, pero ya en los resultados no se refleje. Aquí en Michoacán, por ejemplo, se concluye con una movilización que prácticamente no se vio, es decir, la jornada de lucha en Michoacán no se notó, y aparte de que las acciones fueron muy parcas, muy grises. Hoy hay una minuta de acuerdos que nadie conoce, hay una minuta de acuerdos que no está socializada, que no es del conocimiento de la sociedad en general, y que habla entonces de otro tipo de demandas que pudiesen haberse acordado o pactado con el gobierno estatal, pero que niegan el objetivo central, que es el asunto de
de la lucha contra la reforma educativa, que fue lo que movió al magisterio en el país y aquí en el estado. Martín, te interrumpo, vamos a ir a un corte, regresamos para seguir platicando de esto, el tiempo nos está ganando. Solo quiero decir algo que una vez mencionó el filósofo del proletariado mundial, Carlos Marx, en el sentido de que la historia nunca se repite, salvo en tragedia o en comedia, y en función de esta defenestración del Bester, yo recuerdo una declaración de uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional, no tanto la Coordinadora, más bien de que es el Centro Democrático Nacional, ¿no? Ajá. Que encabeza Artemio Ortiz Hurtado, diciendo, bueno, pues ya cayó el Bester, voy a la Junta a que me den mi toma de nota, porque yo soy dirigente nacional. Digo, tragedia y comedia. Vamos al corte y regresamos en un momento, ¿no? Aquí con nuestro compañero profesor Martín López Ortiz. Te cedo de nueva cuenta la palabra, pues estabas en el comentario acerca de las raíces que están moviendo en este momento al magisterio estatal. Sí, efectivamente, como se ha señalado, habría que reconocer que la demanda central de repente se diluyó y hoy, con una minuta desconocida por todos, pudiera parecer que ha concluido exitosamente una jornada, lo cual consideramos que no es así. O sea, realmente no es así porque hoy que el magisterio está desmovilizado, hoy que el magisterio está en cierto modo ya conformado con una minuta que no creo que sea una minuta que le sirva sustantivamente al magisterio para reconocer que se ha avanzado en la demanda central, pues hoy también con el periodo vacacional en medio existe prácticamente la imposibilidad de participar y de sacar acuerdos favorables que permitan incidir en la elaboración de las leyes secundarias que se derivan de la reforma. Habría que decir que los foros que se acuerdan a nivel nacional no han dado los resultados que se esperaban. En Michoacán se desarrolla uno que aparentemente resuelve solicitar una abrogación de la reforma educativa, pero en el país se registran foros muy escasos, muy complicados y que lamentablemente no tienen la contundencia como para poder en este momento plantear una abrogación a la ley. Habría que reconocer también, Juan, que en dos periodos del magisterio aquí en Michoacán hubo el intento por crear una ley estatal de educación que en cierto modo preveía escenarios como este. Lamentablemente, después del periodo de Morón y el tuyo que encabezas en el comité seccional, llega un comité nuevo que ya no le da importancia a este tema de construir una ley estatal de educación con consenso, con la participación de los maestros, los padres de familia, los investigadores, los alumnos del nivel medio y superior, y se abandona esta iniciativa que surgía desde el seno de la sección 18 del CENTE y que venía siendo ya arropada por la sociedad. Pasa a un segundo plano, no se le da la importancia y hoy, paradójicamente, en el caso de Guerrero, en el caso de Oaxaca y Chiapas, pues una salida que buscaron fue la de construir y amarrar con las legislaturas locales la posibilidad de contar con una ley estatal de educación que pudiera como amortiguar los efectos de la reforma. Desde luego que eso no es lo ideal, pero las secciones creo que por ahí han buscado la manera de poder amortiguar los efectos. Pero Michoacán tuvo la oportunidad histórica, yo creo que fue enorme, fue desaprovechada por actitudes de la dirigencia que en ese entonces
consideró otras maneras de poder enfrentar las cosas, pero con un elevado sectarismo que evitó o coartó la posibilidad de concretar una ley estatal de educación en Michoacán con un perfil distinto y consensuada por todos los actores. Hay dos cosas que yo quiero mencionar, Martín, para continuar con esta plática. Primero, naturalmente, cuando decimos vamos a luchar en defensa de la educación pública, la pregunta que surge es, bueno, ¿y a quién le toca luchar por ella? ¿Al magisterio o a todo el pueblo? Y si es la premisa correcta, todo el pueblo, ¿qué ocurre? ¿Por qué esto no se da? Y lo que vemos es solamente el magisterio, y lo que el magisterio reconoce y dice, contamos con el apoyo de los padres de familia, cuando debiera ser un asunto no de apoyo, sino de compromiso. Así es. Esto me parece que es un punto de reflexión importante para el magisterio, si pretende retomar en serio la lucha por defender la educación pública. Esto quiero decirlo de manera muy clara. Me parece que en el asunto de la defensa de la educación pública hay un margen de retórica extraordinario, porque no se está siendo franco, no se está hablando de frente con los padres de familia, de tal manera de que sean ellos, junto con el magisterio, pero ellos los que encabecen esta lucha tan necesaria. Creo que este es un primer punto muy débil en el asunto de la lucha. La lucha de un solo sector en un asunto que nos compete a todos habla de que no existe el consenso sobre el planteamiento o incluso sobre la práctica. Es decir, en el fondo, ¿no será que la sociedad, los padres de familia, no alcanzan a convencerse de lo que le está planteando el magisterio? Yo creo que a 20 años, 1989, 2013, a más de 20 años de la lucha, ya no puedes estar diciendo, logramos los libros de texto gratuitos para secundaria, logramos los desayunos escolares, logramos ¿qué será? Útiles escolares. Yo digo que esas consignas ya no están como una justificación hoy de la lucha. Bueno, lograste eso y ¿qué ha cambiado, no? Ese es un primer asunto. Y un segundo asunto es 20 años de lucha. ¿Qué cambió? O sea, el magisterio en la defensa de la educación pública, que es la práctica educativa. Porque una cosa es el derecho a la educación, es decir, que puedas llegar a la escuela y mantenerte, que eso no está garantizado todavía. Digo, a la universidad se le cobra, por ejemplo, por sacar una ficha a un muchacho, 1,300 pesos, más un curso que tienes que hacer y pagar de manera obligada. Eso nos habla de la no gratuidad. Pero la segunda cuestión es, y quienes están en la escuela, ¿hacia dónde, qué tipo de ciudadanos se está formando con un magisterio democrático supuestamente comprometido con el cambio? ¿Cuáles son sus prácticas escolares? ¿Son de verdad prácticas escolares críticas, revolucionarias, de cambio, o se sigue haciendo la práctica tradicional en la escuela? Los resultados al menos nos dicen que pues las cosas no han cambiado. Sí, nos atrevemos a verlo desde el punto de vista de los hechos. Sobre esto, Martín, que nos pudieras dar algunos puntos de vista. Sí, desde luego, me parece que hay una gran contradicción entre lo que maneja la dirigencia como discurso y propuestas en temas tan sensibles como es la defensa de la educación pública y con lo que sucede en los hechos. Yo creo que esto ha venido motivando que los padres de familia y la sociedad en su conjunto ejerzan cierta desconfianza hacia el magisterio. Y la desconfianza no es porque ya no crean en el maestro, sino que no reflejan en los hechos lo que se pregona en las movilizaciones. Es decir, por un lado, la defensa de la educación pública, que debe ser una bandera general, la asume un sector y juega con la sensibilidad de la gente. Es decir,
A mí me tocó ver, por ejemplo, en una escuela primaria, siendo padre de familia de la misma, cuando se informan los motivos de la lucha. Y bueno, pues el discurso que se comenta con los padres de familia es un discurso ya muchas veces repetido, ya conocido y que hoy no se ve en el mismo un poder de convencimiento para que avalen la jornada. Y yo creo que ese es un error, o sea, defender la educación pública es tarea de todos. No es de que alguien apoye a otro, sino tiene que construirse a partir de diagnósticos y a partir de socializar la información y establecer compromisos para caminar con la gente, con los padres de familia. Pero como esto no se da, entonces hay esa distancia enorme que genera mucha desconfianza. Por otro lado, habría que decir que hay un doble discurso también en la dirigencia magisterial, porque la manera en que vienen convenciendo a los compañeros maestros para que participen en la jornada es básicamente inculcándoles temor en el sentido de que con la reforma está en riesgo su estabilidad laboral y entonces la gente sí se mueve, pero básicamente por un asunto de defender lo suyo, no para defender el conjunto y proyectar y proponer un proyecto de educación alternativa para Michoacán y para el país que refleje en la práctica educativa cosas distintas a las tradicionales. Eso no está, entonces me parece que hay un doble discurso que genera desconfianza en los padres de familia y genera una actitud un tanto muy personal de los maestros para salir a la calle a defender solamente su asunto, aun cuando se plantea en el Otro discurso tipo de cosas. otra cosa. Muy bien, un último asunto que no quisiera que nos fuéramos sin tocar, la unidad magisterial. Dicen que hay más de 30 grupos sindicales. Naturalmente se reconoce que el Magisterio Democrático es inmensamente mayoritario. Creo yo que le toca a este grupo encabezar una iniciativa política para desmontar la generación de grupos y naturalmente caminar hacia la unidad magisterial. Martín, ¿qué se ocupa? Nos está alcanzando el tiempo, pero la pregunta es obligada. ¿Qué le toca hacer al magisterio? ¿Qué le toca hacer a este grupo para encauzar un proceso verdaderamente democrático hacia la unidad del magisterio, para retomar crítica y autocríticamente la lucha en los términos que yo decía en un principio, éticos, y en los términos políticos necesarios? Bueno, yo creo que son dos factores. Primero, uno que le corresponde a la dirigencia mayoritaria aquí en Michoacán y otro que tiene que ver con la participación de las bases. El primero obliga a reconocer en la dirigencia mayoritaria de que las condiciones que hay en el país y la gravedad con la que se viene observando la educación, el riesgo que hay para que desaparezca la educación pública y obviamente el atentado con la reforma educativa, obligan a reconocer de que son condiciones en las que no podemos estar desarticulados y es obligado que la dirigencia estatal mayoritaria se despoje de actitudes sectarias, de protagonismos que obligan a querer que la gente pueda reconocerlos o aceptar las prácticas y lo que se haga en la sección solo porque hay mayoría. O sea, me parece que se requiere mucha sensibilidad política, se requiere mucha voluntad y humildad para reconocer que las condiciones hoy son graves y que se requiere la recomposición, la recuperación de la unidad en Michoacán. Y entonces están obligados a tender puentes
con todos los grupos magisteriales que existen y poner en el centro la necesidad de reconstruir la unidad. O sea, la unidad no se decreta, la unidad se construye, y entonces para poderla construir hay que poner en el centro las cosas sustantivas que nos pueden volver a unificar, pero ocupan una actitud muy humilde, muy abierta para conducirse y generar esas condiciones. Segundo, lo otro corresponde a la base, es decir, la base, a medida que ubica una contradicción que existe y que es muy clara, está obligada a generar procesos de reflexión interna, de discusión interna en las delegaciones sindicales, en los centros de trabajo, y propiciar la reconfiguración de la unidad desde abajo. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, pero le apuesto a que existan las condiciones de reflexión desde la propia base para generar desde abajo un proceso que obligue a los grupos y a la dirigencia mayoritaria a reconocer que son momentos de unidad y no son momentos de dispersión por las condiciones tan críticas que vive el país y obviamente nuestro Estado. Muchas gracias, Martín. Vamos al corte, regresamos para las conclusiones de este programa. Regresamos de nueva cuenta para las conclusiones de este programa, agradeciendo de antemano la presencia del profesor Martín López Ortiz en el día de hoy, viejo dirigente ya del magisterio, no por la edad, sino por el tiempo. También que ha tenido como parte de la lucha del magisterio, sobre todo aquí en región Morelia. Y bueno, pues las conclusiones, es realmente complejo el asunto. Siento que hay mucho más por comentar, porque me parece que mucho de lo que genera la división en el magisterio es la falta de consecuencia hacia los principios que rigen la lucha democrática en los centros de trabajo y en las escuelas, que se prestan mucho a componendas por unas horas, por un interinato, por recursos, y naturalmente, por otro lado, también la falta de reglas claras para el ejercicio democrático de estos recursos, que llevan a divisiones que luego después se vuelven políticas, que son primero rebatingas internas laborales y que encuentran alguien que las defienda en las escuelas. Pero bueno, creo que es parte del problema. Creo que esto también tendría que ser discutido en un programa específico para eso. Martín, 2013 cierra una etapa, hay una jornada de lucha que se levanta, más del magisterio, que habría que decirlo, pues hay que reconocerle a Michoacán su permanencia, ¿no? En la lucha, ser en este momento un bastión importante. La base de Michoacán es muy importante para la lucha del magisterio, y no solamente el magisterio, pero ¿qué espera? ¿En qué estadio se encuentra en este momento el magisterio en Michoacán? Bueno, yo creo que Michoacán ha sostenido su permanencia en el escenario de la lucha nacional, más no la vanguardia que llegó a tener. Y esto hay que reflexionarlo, porque obvio que eso se refleja también de manera interna en cómo está la composición ahorita interna en el magisterio a través de los grupos y su práctica de cada uno de ellos, y la debilidad política que se refleja a nivel nacional. Entonces, a mí me parece que hoy el magisterio democrático en Michoacán ocupa recuperar y poner en el centro los principios que le dieron origen y vida al movimiento democrático, y poner en el centro los objetivos superiores, que son los que garantizan que la gente se pueda mover por conciencia en función de la información, la discusión y el análisis, algo que se ha venido abandonando. Y me parece que los objetivos están muy claros. O sea, la defensa de la educación pública es una bandera legítima, socialmente
compartida por mucha gente, pero tiene que dejar la retórica o el populismo con el que se ha venido manejando este eje y debe dar mayor certidumbre a la población, la defensa de la educación pública, desde el momento en que como educadores estamos obligados a proyectar en nuestra práctica algo muy distinto de lo que se hace y se dice. Es decir, aquí está vigente la reconstrucción, la reconfiguración de un proyecto de educación alternativa para Michoacán y para el país desde la base, desde la participación de los trabajadores de la educación, los padres de familia, los maestros, los investigadores y demás. Entonces, este eje me parece que es vigente y habría que ponderar su necesidad de mantenerlo vivo. El otro es el de la recuperación del CENTE para ponerlo al servicio de los trabajadores. Es un eje que está vigente y que se requiere generar también las condiciones para que el proyecto político sindical que fue y ha sido el sostén que permite la unidad en la acción y la unidad orgánica en el Estado, se pueda conocer, discutir y adoptar como la guía que nos permite no perder rumbo. Me parece que hay muchísimos compañeros de base que desconocen el proyecto político sindical y entonces esto habla de una debilidad que tiene la dirigencia estatal mayoritaria y los grupos para recuperar los principios. Y el tercer eje, que tiene que ver con la defensa de los derechos laborales, es un eje vigente que tiene que ir más allá del discurso y reconocer que el sindicato es un ente de defensa de esos derechos. No puede ser el sindicato algo distinto porque entonces se convierte y se pervierte la práctica que debe tener un sindicato como defensor de los derechos. Hay casos muy graves en donde se ha detectado, se ha corroborado que el sindicato, en lugar de defender, ha creado condiciones de privilegio para la gente que son afines políticamente a un grupo por encima de los derechos laborales, y esto es muy grave. Esto habla también entonces de que estos ejes son vigentes, pero para que se puedan cumplir y hacer efectivos estos ejes, se ocupa que la representación mayoritaria y todos los grupos abandonen las actitudes sectarias, se muestren con mucha voluntad para aperturar diálogo y debate propositivo en función de los ejes del proyecto sindical y desde luego acabar con esas pugnas y rebatingas por menores, diría yo, por los espacios de poder o por los privilegios internos en las delegaciones o en la propia Secretaría de Educación, donde se han registrado rebatingas entre miembros del grupo mayoritario por ocupar espacios oficiales de poder. Y tú recordarás, Juan, que aquí en Michoacán se dio un caso sui generis en donde el sindicato dejó y confundió sus funciones y atribuciones y ejerció las de la autoridad en un momento dado, cosa nunca vista antes aquí en el Estado ni en el país, que ha traído también como consecuencia la pérdida de credibilidad y de confianza desde la sociedad en su conjunto. Bueno, pues muchas gracias, Martín, te agradecemos al público también su atención y bueno, pues nos vemos en un próximo programa de Cambio de Debate. Muchas gracias a todos.